Pedro Sánchez lo ha conseguido. Ya tiene su fotografía propagandística con Zelensky en Ucrania. Sánchez voló ayer hasta Polonia y después de pasar toda la noche en tren, en un viaje de 10 horas, ha llegado esta mañana a Kiev, escoltado por 12 geos y acompañado en su visita por la primera ministra de Dinamarca. Compartiendo visita, ha conseguido finalmente reunirse con Zelensky, al que ha prometido mayor ayuda por parte de España. Sánchez ha anunciado que el buque de la Armada Isabel ha partido ya con destino a Polonia, transportando más de 200 toneladas de material ofensivo, armamento, municiones y vehículos para ayudar a los ucranianos, a los que ha prometido también que enviará un equipo de agentes del Ministerio del Interior y médicos forenses para investigar la comisión de posibles delitos de guerra. Impresionado por lo que ha visto hoy en Ucrania, ha dicho que deberá ser un tribunal internacional quien lo determine, pero que no le extrañaría que pudiera hablarse incluso de genocidio. Sánchez se convierte así en uno de los más defensores de Zelensky en Ucrania, después de haber sido el último presidente europeo que se decidiría justamente a enviar armas a ese país. Y eso que además tiene en su gobierno a unos socios, los de Podemos, que se resisten a echar las culpas a Putin y que a la hora de buscar responsabilidades de esta guerra suelen repartirlas en partes iguales entre los agresores y las víctimas. De eso ha pasado a todo lo contrario y hoy finalmente ha conseguido su ansiada foto con Zelensky. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet, y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo se pueden descargar diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil acompañarnos todas las noches si lo desean. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Luis Magán. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también José Francisco Cigüenza. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado, buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Tienes problemas de descanso, dificultades con la respiración? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y las sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 50%. Llama ya al teléfono 676-646-178. Bioenergy. Mejora tu salud y la de tu familia. En el gobierno del PSOE se han disparado todas las alarmas al comprobar que el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado de la crítica a la alternativa
tras presentar ayer su propuesta económica para paliar los efectos de la inflación. Feijóo propone devolver 10.000 millones de euros a las familias mediante rebajas de impuestos y ayudas directas de hasta 300 euros a las rentas más bajas. El líder del PP plantea una rebaja en el IRPF, deflactando la tarifa en los 3 primeros tramos, ajustar las retenciones para que el ahorro tenga carácter inmediato y efecto retroactivo desde el 1 de enero y ayudas directas a los más vulnerables. Proponemos actuar sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, para beneficiar especialmente a las rentas medias y bajas, aquellas con ingresos inferiores a 40.000 euros. Deflactando la tarifa en los 3 primeros tramos, es decir, actualizando una tarifa que lleva sin actualizar 14 años. Tenemos la misma tarifa del impuesto de la renta desde el año 2008 y desde el año 2008 hasta ahora el IPC ha subido un 25%. La creación de una figura en los mínimos personales y familiares de manera específica y temporal para las rentas medias y bajas. En tercer lugar, con el ajuste de las retenciones que le hacemos a las familias españolas todos los meses en sus nóminas, de carácter inmediato y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Y con un impuesto negativo de entre 200 y 300 euros a las personas perceptoras de salarios por debajo del umbral que obliga a practicar la declaración de la renta. Esas familias que cobran entre 14.000 y 17.000 euros, que no tienen obligación de hacer la declaración de la renta, hemos también de bajarles los impuestos. Y por eso pretendemos una ayuda directa entre 200 y 300 euros, como han hecho, por cierto, otros gobiernos europeos con inflaciones más bajas a la inflación española. En segundo lugar, creemos que es posible actuar sobre el impuesto de sociedades. Y en tercer lugar, insistimos en acometer una rebaja inmediata del IVA que grava la energía eléctrica y del IVA que grava el gas. Feijóo enviará mañana a Moncloa estas propuestas para que sean consideradas por el Gobierno, pero Pedro Sánchez ya ha manifestado de manera categórica su negativa a bajar impuestos, argumentando que eso implicaría un recorte de servicios sociales. Bajar impuestos no es un proyecto de país, porque si una lección nos ha dejado esta pandemia, al menos a mi juicio, y creo para mucha gente que no solamente vota al Partido Socialista o opciones progresistas, sino también gente que puede votar al Partido Popular, es que el estado del bienestar es la piedra angular de la cohesión social y la cohesión territorial en nuestro país. Porque esos profesionales sanitarios, esos educadores, aquellas personas que han estado trabajando y defendiendo, por ejemplo, la salud y la vida de nuestros mayores en las residencias de mayores, se financian gracias a esos impuestos. Y, por tanto, todos aquellos que están diciendo que quieren bajar impuestos, lo que están anunciando son recortes como hicieron después de la crisis financiera. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece esta propuesta económica que ha lanzado Feijóo? Bueno, la propuesta de Feijóo es una propuesta de mínimos y es una propuesta muy seria, una propuesta absolutamente en línea con lo que están haciendo los países de nuestro entorno y recordemos, no es una bajada de impuestos, es devolverle parte de lo que han cotizado de más a las familias porque el gobierno se ha negado a ajustar los impuestos a la inflación. Entonces, lo que está haciendo o proponiendo Feijóo es simplemente devolverle a las familias lo que han contribuido y lo que están contribuyendo además. El gobierno recaudará este año al menos 12.500 millones adicionales, según la AIREF, por negarse a deflactar los impuestos con la inflación, algo que debía hacer y que hemos comentado en varias ocasiones en este mismo programa y que se ha negado a hacer. Por lo tanto, el programa de Feijóo es absoluta y totalmente defendible por cualquiera y si hay algo que muestra la mentalidad extractiva y confiscatoria del gobierno y la poquísima empatía hacia los contribuyentes que están sufriendo como de una manera brutal la inflación es que lo hayan rechazado cuando son medidas completa y absolutamente, primero, asequibles y segundo, lógicas en un entorno tan difícil como el que vivimos.
Don Daniel, dice Sánchez que bajar impuestos supone siempre recortar servicios sociales, pero eso no es verdad. El Instituto de Estudios Económicos dice que hay 60.000 millones de euros de gasto ineficiente. Simplemente ahorrando por ese lado, evitando ese despilfarro, ya quedaría compensado, ¿no? Sí, el socialismo siempre utiliza la misma excusa, decir que bajar impuestos significa recortar en sanidad y en educación. El señor Sánchez es el primero que recortó en sanidad y educación porque votó todos los recortes del gobierno de Zapatero en el año 2010 y 2011. Lo más importante, en cualquier caso, es que es una falacia absoluta. Los impuestos y sobre todo este exceso de impuestos que se están imponiendo a las personas, a las familias, a los contribuyentes en una época tan difícil, no financian ni la sanidad ni la educación. España tiene un déficit estructural de más de 50.000 millones y este gobierno ha aumentado la partida de asuntos económicos, es decir, el gasto discrecional en los presupuestos de 42.000 a 70.000 millones. Estamos hablando de 70.000 millones anuales que no tienen nada que ver con sanidad ni con educación. La AIREF ha identificado más de 14.000 millones de euros en subvenciones fantasma que nadie sabe cómo y de qué manera se están dando y cuál es su función real. Hay mucho dinero que se puede reducir, hay mucho gasto que se puede reducir y la excusa constante del socialismo de la sanidad y la educación es una falacia. Además, el gobierno de Sánchez ha gastado en el año 2021 mucho menos de lo que tenía presupuestado en sanidad y educación precisamente. Es decir, el primer gobierno que hace esos recortes y siempre lo hace son los gobiernos socialistas. Y lo que pone en peligro los servicios públicos no es reducir impuestos. Reducir impuestos es darle un poco más de el dinero que generan a los contribuyentes para fortalecer el crecimiento, mantener la economía, generar empleo y generar inversión. Mejorar lo que pone realmente en peligro los servicios públicos es disparar el gasto político, que es lo que ha hecho este gobierno, que nos está todos los días lanzando propaganda pagada con esos impuestos y mítines de amigos de Podemos con títulos de lo más sorprendente. Un asunto más. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha escudado en el Fondo Monetario Internacional para asegurar que nadie recomienda una bajada de impuestos. Así lo ha dicho. En el día de hoy hemos conocido dos cuestiones que deberían de alumbrar en esta materia. Primero, que el Fondo Monetario Internacional no aconseja en ningún caso una bajada fiscal, todo lo contrario, plantean que probablemente hay que hacer un esfuerzo superior por parte de las rentas altas y también, si han escuchado ustedes el debate de ayer y el resumen que se produjo en Francia, la única formación política que plantea en ese país, que están en elecciones, una bajada fiscal es la fuerza de ultraderecha. Don Daniel, ¿es cierto lo que nos dice la ministra? Es completamente falso, como siempre. Primero, la ministra lee al Fondo Monetario Internacional para lo que le interesa cuando le interesa. El Fondo Monetario Internacional lo que dice es que hay algunos impuestos que se pueden subir para recaudar en un momento específico, pero por ejemplo, no lee al Fondo Monetario Internacional para decir que no se pueden subir las pensiones con el IPC, no lee al Fondo Monetario Internacional para decir que hay que bajar las cotizaciones sociales, no lee al Fondo Monetario Internacional cuando explica que los impuestos al patrimonio y al ahorro destruyen y empeoran la recaudación, no lee al Fondo Monetario Internacional cuando dice que hay que reducir el déficit estructural siendo mucho más serios con el gasto público. En realidad, la ministra Montero no ha leído al Fondo Monetario Internacional nunca. Por otro lado, tampoco hay que considerar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional como si fuesen la panacea. Tenemos la realidad de que los países que están saliendo mejor de la crisis, 4 años diciendo que la Comisión Europea tiene en las recomendaciones específicas para España
moderar el aumento del gasto y vuelve a utilizar la misma excusa confiscatoria y extractiva para mantener un elefantiásico gasto político. Supongo además que el Fondo Monetario recomendará subida de impuestos a aquellos gobiernos que recortan el gasto, pero me imagino que esto es otra historia. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Rubén, ¿qué opinión le merece? Estamos ante una tarea muy difícil frente a la demagogia y esta estructura discursiva populachera de Pedro Sánchez, que se dirige precisamente a la gente que quiere tener totalmente idiotizada con sus terribles reformas de destrucción educativa y en la que nos mienten horriblemente. Hoy es un muy buen día para recordar precisamente en el tan cacareado escudo social hay una enorme cantidad, me gustaría tener las cifras, de personas que ahora a través del IRPF tienen que devolver lo que eran esas ayudas de aquel famoso escudo social. Es decir, gente que no estaba obligada a presentar ni siquiera la declaración, al entrar en un ERTE o con las ayudas de autónomos o con otro tipo de ayudas, ahora están obligadas a presentar la declaración y les sale a pagar. Por lo tanto, ese escudo social en gran parte no era tal y ahora el común, una gran parte de España, pues tiene que apoquinar y tiene que devolver esto al Estado. Esto es una parte difícil, pero hay que hablarla. Otra parte muy difícil es que ni siquiera estamos hablando de rebajar o bajar impuestos. Estamos hablando de actualizarlo. Es que, como bien ha dicho el señor Feijóo, no sé si ha dicho los 14 últimos años o más años, pues tendría que haber un mecanismo automático legal en el que los tramos exentos y las propias cifras se fueran actualizando cada año en función del IPC. Eso en los últimos 14 años no se ha realizado y significa que por la puerta de atrás y de manera encubierta nos están subiendo los impuestos a las clases medias y las clases bajas de toda España. Eso de toda España, salvo País Vasco y Navarra, ¿no? que no me quiero también confundir. Y además, esta semana Isabel Díaz Ayuso ha presentado una iniciativa que en este sentido de hacer pedagogía y de comunicar las cosas a la gente me pareció una iniciativa muy chula o chulísima, que diría la calculadora. Que es la calculadora de impuestos. Se puede hacer el ejercicio de introducir el salario medio, que está en torno a unos 26.000, 27.000 euros, y simplemente con eso y accediendo a la calculadora ya te sale un desglose de lo que pasa con los impuestos autonómicos. Yo reto al señor Pedro Sánchez y a la señora Montero a que hagan una cosa similar con la parte estatal. Creo que es una necesidad. ¿Quiere usted apostar? Ese sería el problema. Yo le planteo ese reto, habría que ver cómo se gasta ese dinero y simplemente con esto concluyo. Recordar que si usamos este tipo de calculadoras y este tipo de herramientas, estamos viendo como la clase media española trabaja 6 meses, es decir, hoy, que es 21 de abril, ¿no? Hoy la clase media española no nos hemos liberado, estamos trabajando única y exclusivamente, y nos quedan casi más de 2 meses para única y exclusivamente trabajar para el Estado. Para Hacienda. Don Luis. Bueno, el señor Feijóo está comenzando a ejercer de hombre de Estado, es decir, más allá de, digamos, un poco de esas encuestas que le arropan después de su llegada a liderar el Partido Popular, yo creo que empieza a identificar, digamos, aquellos espacios en donde el gobierno está haciendo más agua. Eso es lo que está disparando las alarmas en Moncloa, justamente. Verdaderamente, yo creo que eso es la evidencia. Y lo tiene, en ese sentido, en el territorio, en el terreno económico, lo tiene bastante sencillo. Yo creo que aunque la macroeconomía nos puedan decir que es una situación que estamos alterados por la situación geopolítica, por la guerra a las puertas de Europa, por la guerra en Europa y sus consecuencias en los distintos países de la Unión Europea, nosotros tenemos los índices económicos más deplorables que hay en la Unión Europea, que es decir, los índices de inflación mayores, los índices de endeudamiento mayor y tal. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene necesidad, pero una necesidad real,
de encontrarse en su bolsillo recursos para afrontar una situación que es francamente difícil para, ya no solamente para los sectores más humildes de la sociedad, sino para grandes sectores de profesionales que tienen trabajos no especialmente bien, normalmente bien remunerados, que se enfrentan a una bolsa de la compra o a unos gastos originados, digamos, un poco por los precios de las energías y del gas y de la electricidad y tal, excesivamente altos. Yo creo que hace bien el señor Feijóo en poner encima de la mesa esta serie de propuestas que tienen que ser, yo creo que deberían de ser incluso más definidas, hacerlos más definidas, para también derrocar un poco al mantra de lo que siempre pone el gobierno, digamos, como su escudo ante la opinión pública, que es el que pueden afectar a la educación, a la sanidad y a las pensiones. Es cierto que estas tres columnas fundamentales, digamos, un poco del gasto público tienen que permanecer o tienen que ser mejorados, o incluso yo diría que lo que tiene que ser es fundamentalmente bien gestionado, que es lo que ocurre, que muchas veces el gobierno central hace una gestión bastante lamentable, pero yo creo que la ciudadanía va a encontrar en la interlocución del líder del Partido Popular y sobre todo con este tipo de discursos va a encontrar una clara sintonía con la ciudadanía. Y luego, por último, no olvidemos que se nos presenta una situación no solamente de incertidumbre económica, sino realmente de adversidad económica. Es decir, la guerra, la invasión de Putin sigue estando allí, no sabemos exactamente lo que va a hacer los países, aunque a nosotros nos toca tanto, pero los países europeos que dependen más de los combustibles, del petróleo ruso, y tampoco sabemos cuánto va a durar una situación que puede empeorar y que consecuentemente puede traernos, digamos, un poco más adversidades económicas. Me parece muy bien el mensaje de Feijóo. José Francisco. Bueno, yo creo que efectivamente el Partido Socialista tiene que estar preocupado por estas declaraciones de Feijóo y por la estrategia que está teniendo ahora mismo el Partido Popular, porque enfrentando los dos discursos y comparándolos, vemos que el Partido Popular tiene una propuesta que es positiva de cara al ciudadano, que es bajar los impuestos, y frente a lo que supone también un proyecto de economía, me refiero a un proyecto económico en el que nos está diciendo qué es lo que quiere hacer, quiere que esto atraiga empresas, que las empresas puedan generar más empleo, etcétera, etcétera. Es decir, hay un proyecto económico frente a la negación, frente a la inacción, que es no voy a bajar impuestos. Pero, ¿por qué? ¿O qué va a hacer además de no bajar impuestos? Y esa es la respuesta que ahora mismo el Partido Socialista y el Gobierno no sabe dar. No hay ninguna propuesta que diga, mirad, no voy a bajar los impuestos, pero es que voy a generar empleo así, o voy a hacer esto de esta otra manera. Es decir, comparando las dos propuestas, hay una que tiene, vamos a decirlo así, un sustento y la otra no es nada. Una es afirmativa y la otra es negativa. Y todos los discursos que son negativos, al final, son mucho más difíciles de defender. Eso por una parte. Y por otra parte, si bien yo estoy con Luis que habrá que ver la letra pequeña, tendrá que definirse un poco más, porque, por ejemplo, yo aquí en este pequeño corte que nos has puesto, pues echo de menos algo sobre las empresas, ¿no? Bueno, no lo ha dicho, pero igual seguramente lo tenga, ¿no? Pero aparte de eso, de profundizar un poco, que creo que es necesario, estoy con lo que también ha dicho Rubén, de que hay que hacer una labor pedagógica. Es decir, el presidente Sánchez, en este corte que también nos has puesto, que es muy interesante, él hace una cabriola y dice, no voy a bajar los impuestos porque eso va en contra del estado del bienestar y nos podemos cargar ciertas cosas. Es decir, él vincula la no bajada de impuestos con mantener el estado del bienestar, y hay que tener claro pero, que... José, eso es la demagogia de siempre. Sí, pero... Como bajemos los impuestos os quedáis sin sanidad y sin educación. No, hombre, no, recorte usted el gasto corriente del gobierno. No, pero si es que tampoco hay que recortar nada. Y sí. Según el Instituto de Estudios Económicos, 60.000 millones de euros de gasto improductivo. A ver, que me he explicado mal. Quiero decir, sí habría que recortar, pero si vamos simplemente al discurso y a la idea de si no bajo impuestos no tengo dinero, es falso, porque si usted crea más tejido empresarial y hay más personas y más empresas que pagan menos, muchos menos hacen más que un poquito más de dos. Y solo con la inflación se están forrando impuestos. Exactamente. Entonces, claro, lo que
creo que tendrá que hacer el Partido Popular, o sea, no es que lo eche en falta, sino que lleva muy poco tiempo Feijóo todavía, ¿no? Es que lance una campaña, vamos a llamarlo así, de... Cuidado con qué campaña va a lanzar, que lanzó una de no masiva y luego pasó lo que pasó. No, bueno, pero quiero decir, tiene que explicar que esto es una falacia, es decir, no hay una relación unívoca entre bajar impuestos y que empeoren las cosas. Eso no es cierto. Si se bajan los impuestos, pero se acciona y se va en otros, o se actúa en otros determinados puestos o en otras determinadas posiciones, se puede recaudar más. Es decir, bajar impuestos no implica bajar la recaudación. Todo depende de cómo se hagan las cosas. Y efectivamente, si encima recortamos gastos innecesarios, pues muchísimo. Pues olvídese de una cosa y de la otra. Y además, Sánchez hoy ya ha conseguido la gran ilusión que tenía, hacerse la foto con Zelensky en Ucrania. Una pausa y se la mostramos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y... ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco.
Pedro Sánchez ha conseguido su ansiada foto con Zelensky tras un viaje de 10 horas en tren hasta Kiev. El presidente español llegaba a la capital de Ucrania poco después de las 8:30 de la mañana, tras haber aterrizado a las 6:30 de la tarde de ayer en Rzeszów, en Polonia, a unos 100 kilómetros de la frontera. Escoltado por 2 equipos de los GEO, integrados por 6 agentes cada uno, y acompañado por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, Sánchez viajó en tren toda la noche hasta Kiev, donde pudo reunirse finalmente con Volodymyr Zelensky. Rosa Díez, que fue fundadora de UPyD, ha escrito una carta al embajador de Ucrania en España expresando su malestar por el viaje de Sánchez, que considera una simple operación de propaganda, mientras mantiene en su gobierno a una ministra, Ione Belarra, que ha promovido y firmado junto a Pablo Iglesias un manifiesto en el que no se menciona a Putin como invasor y reparte la responsabilidad de la guerra entre el agresor y sus víctimas. Pero Sánchez no ha renunciado a su foto y de ser el último dirigente europeo en decidirse a enviar armas a Ucrania, hoy ha anunciado el mayor envío de material ofensivo hasta la fecha. Ha confirmado que un buque de la Armada ya está en camino con más de 200 toneladas de armas, municiones y vehículos. En primer lugar, a nivel militar, quiero anunciar que un nuevo envío de equipo militar ya está de camino a Ucrania. De hecho, es un navío, el Isabel, que ha partido hoy de un puerto España hacia Polonia con 200 toneladas de municiones y otro material. El navío tiene 30 camiones y también 10 camiones más pequeños cargados con equipamiento militar que se transferirá a Ucrania. Sánchez ha anunciado que España enviará también un equipo de agentes y forenses para investigar posibles crímenes de guerra. España va a responder inmediatamente a la petición de apoyo realizada por la Oficina del Tribunal Penal Internacional para investigar y perseguir a aquellos que sean responsables por realizar los crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ucrania. España va a hacer que este tribunal tenga un equipo multidisciplinario compuesto de por lo menos 8 agentes del Ministerio del Interior, junto con un equipo de 39 o 46 doctores para hacer visitas en campo y también otros expertos para realizar trabajos en laboratorio para el Ministerio de Justicia. Respecto a la posibilidad de que efectivamente se hayan cometido esos crímenes de guerra, Sánchez ha dicho que deberá ser el Tribunal Internacional el que lo determine, pero ha especulado con un posible genocidio. No solamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, sino que efectivamente tendrá que ser la Corte Penal Internacional la que, en fin, certifique o no si se ha producido un caso de genocidio aquí. Tenemos comunicación con nuestro analista Felipe Victoria. Don Felipe, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por tenerme y siempre un gusto compartir contigo. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido este viaje de Sánchez a Kiev? Bueno, mira, Javier, yo sinceramente no creo que el viaje en sí sea el problema. Yo siempre he creído que las máximas autoridades occidentales tienen y deberían de haber mostrado y tienen que seguir haciendo esas muestras de solidaridad con Ucrania, con el presidente ucraniano. Lo tenían que haber hecho mucho antes. Han llegado a mi juicio muy tarde, pero aún así creo que es importante que todos los líderes internacionales muestren señas y muestras de solidaridad con el pueblo ucraniano, con sus fuerzas armadas, con el pueblo presidente ucraniano y demás. Pero en este sentido, creo que la visita de Sánchez, llega siempre tarde, ¿no? Han ido muchos otros líderes europeos antes que él y yo creo que él se siente que se está quedando fuera de la película, como creo que también tiene un afán de protagonismo desmedido que sobrepasa además o que digamos que no prioriza las cosas que realmente deberían ser importantes para el presidente de gobierno de España. Pues él intenta sumarse y a ver si consigue dicha foto y la publicidad mediática que viene con ello por ese miedo, digamos, a quedarse fuera. Hubiera sido mucho más interesante
que, por ejemplo, Sánchez hubiera liderado, haber sido el primer ministro o el primer presidente de gobierno europeo que hubiera ido a Ucrania en muestra de solidaridad a la vanguardia, digamos, del movimiento occidental por el apoyo a Ucrania, ¿no? Pero, don Felipe, si fue el último en decidirse a enviar armas, ¿cómo quiere usted que sea el primero en visitar a Zelensky? Exacto, y ahí viene mi comentario. No creo que el problema sea la visita como tal, que creo que los occidentales, los líderes de Occidente tienen que hacer dichas muestras de solidaridad, sino es siempre el llegar tarde, ¿no? Y el sumarse el último para no quedarse fuera de la foto de la película, fuera con el envío de armas y ahora obviamente yendo en persona a mostrar esta manifestación de apoyo, ¿no? Siempre el último. Pero hay un detalle más, señor Victoria. ¿No es un gesto un tanto hipócrita irse a hacer la foto con Zelensky cuando mantiene en su gobierno a Podemos, que se resiste a condenar a Putin por haber invadido Ucrania? Por supuesto que sí, Javier, por supuesto que sí. Además porque el PSOE tradicionalmente fue, entre comillas, antiguerra, ¿no? Y por supuesto que todas estas pasos que da el gobierno son siempre hipócritas y son siempre intentando no quedarse fuera de la foto, aunque vayan en contra de sus principios o de los principios de su coalición de gobierno. Pero tiene una segunda hipocresía, Javier, también. Y es, yo creo, el análisis que también falta. Y es que las Fuerzas Armadas españolas tradicionalmente durante décadas han estado bajo financiadas, pormenorizadas, tratadas siempre en la esquina, acusadas de colaboracionistas con el franquismo y con muchas otras leyendas negras que pesan sobre nuestras Fuerzas Armadas. Y la mayor hipocresía de todo esto es que hay dinero, hay material, hay armas, hay munición, hay vehículos para las Fuerzas Armadas ucranianas, pero no para las nuestras propias. Y esa es la paradoja. Mucho más aún teniendo la amenaza que cierne sobre España en Ceuta y Melilla. Y que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta y Melilla estén bajo financiados, superados numéricamente, en condiciones casi que infrahumanas a la labor titánica que tienen que realizar. Pero dichas armas, la munición, el apoyo político y demás, la foto es con Fuerzas Armadas extranjeras. Ojo, Fuerzas Armadas extranjeras que han hecho un papel espectacular en su defensa titánica, heroica, contra el invasor ruso. Pero aún así es siempre más importante apoyar a los propios que a los extraños. Y esa es la mayor hipocresía de todas, Javier. Hablando de armamento, Putin ha dado un nuevo paso en la escalada de su amenaza hacia Occidente. Ayer mismo realizaba con éxito un lanzamiento de prueba de un misil balístico, conocido como Satán II, que puede cargar hasta 15 ojivas nucleares y que tiene un alcance de 10.000 kilómetros. Es decir, lanzado desde su base de Plesetsk, al norte de Moscú, podría alcanzar Madrid, que está a 3.800 kilómetros, e incluso llegar a Washington y a Nueva York, que están a 7.500 y a 7.200 kilómetros respectivamente. Don Felipe, ¿estamos ante un alarde de fuerza o se trata de una amenaza real? Yo creo, Javier, que estamos ante ambas. Es obviamente un alarde de fuerza, pero además es un alarde de fuerza, digamos, que lo necesitan los rusos porque ya ha fracasado su primera intentona, digamos, de tomar Kiev y Ucrania por la fuerza. Han replegado todas sus fuerzas al este. Dichos repliegues militares suelen tomar normalmente entre 2 y 3 meses, ese despliegue militar que los rusos están intentando hacer desde su punto de vista más logístico, lo han hecho en 2 o 3 semanas. Es muy posible que esta nueva ofensiva en el este fracase y por lo tanto los rusos tienen que hacer esta demostración de fuerza para no solo consumo nacional y decir, mira, seguimos siendo fuertes, sino para intentar amedrentar y ganar la guerra, no militarmente, sino a través de amedrentamiento a Ucrania y a la OTAN. Pero además es una amenaza real, porque si Rusia, como parece ser, no consigue ser victoriosa en esta nueva ofensiva, solo en el Donbass y en la región del este, y es muy posiblemente que no lo sea, no solo por los fallos logísticos y por lo precipitado del despliegue o el repliegue ruso que han hecho, sino además porque justamente ahora empieza la temporada de lluvias y se van a empantanar todos los tanques en las marismas y en los pantanos que están justamente en la zona este, y las unidades blindadas rusas no van a tener la movilidad que esperan poder tener. Por lo tanto, si los rusos fracasan en dicha ofensiva, es posible que la única alternativa que les quede sea el uso de armas nucleares
para poder conseguir una victoria que no han conseguido por medios militares convencionales. Bueno, esperemos que no sea necesario. A fin de cuentas, hoy mismo Putin ha confirmado que ha caído Mariupol, de tal modo que si se garantiza ese pasillo costero que une el Donbass con la península de Crimea, quizás se daría por satisfecho y pondría fin a su campaña, ¿no cree? Podría poner fin a su campaña, Javier, pero los ucranianos no se van a dar por satisfechos y por lo tanto Putin, aunque pueda, digamos, clamar victoria, los ucranianos en este momento no están dispuestos todavía a firmar una paz y por lo tanto seguirán peleando y los rusos tendrán que pelear una especie de guerra de guerrillas o guerra convencional en todo el frente. Pero además una segunda cuestión, Javier, y es que aunque los rusos han proclamado victoria en Mariupol, realmente Mariupol del todo no ha caído. La planta de acero la acería sigue ahí. Existiendo. Sí. Exacto, los rusos han decidido no asaltarla, sino simplemente sitiarla y por lo tanto, aunque ellos clamen victoria sobre Mariupol, Mariupol no se rinde y resiste en una especie de similitud como Alcázar de Toledo, ¿no? Siguen resistiendo, familias incluidas, niños incluidos y un puñado de valientes soldados nacionales ucranianos y extranjeros que resisten sin munición, sin agua, sin comida, pero que han decidido no rendirse y pelear hasta el último hombre y hasta la última bala. Y eso es una señal de determinación de los ucranianos de pelear hasta el final. Sin lugar a dudas. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Don Felipe Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos a Los Intocables. Siempre un gusto compartir esto contigo y hablamos pronto. Venga, un saludo. Hasta luego. Señor Sigüenza, ¿cómo lo ve usted? Bueno, a mí para empezar, me parece bien que el presidente vaya a Ucrania. O sea, me parece bien, me parece correcto y creo que es lo que se espera o lo que esperamos, ¿no?, de nuestro presidente. Por otra parte, a mí estas visitas y todo lo que viene detrás, pues me parece siempre muy entretenido porque me viene muy bien para mis conspiraciones y teorías conspiranoicas que me creo alrededor del presidente. A ver, vaya usted creando conspiranoias, cuente. Y Podemos, ¿no? Porque claro, lo que ha dicho usted al principio de la carta de Rosa Díez es verdad. Es decir, Ione Belarra, que es la presidenta o la máxima dirigente de Podemos ahora mismo, ha firmado un documento en el que están en contra de la guerra, pero claro, no dicen quién es el agresor. No mencionan a Putin. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Y comparten responsabilidades entre invasor y agredido. Exactamente, claro, ¿no? Y esto, claro, bueno, es como si dijéramos bastante contradictorio con lo que acaba de hacer el presidente, pero no solamente con que vaya a verlo, sino que además va a enviar más armamento. El mayor envío hasta la fecha. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a mis ojos dentro de este gobierno? Hay una lucha muy potente entre quién hace el discurso más de Estado y quién es el que intenta arrastrar a los suyos hacia sí. Lo armamentístico, la defensa, Ministerio de Defensa, envíos de armas, nunca ha sido muy de izquierdas, ¿no? Ha sido un tema bastante tabú, aunque en la guerra de la antigua Yugoslavia pues el Partido Socialista tuvo muchísimo peso y tomó unas decisiones muy drásticas, ¿no? Recuerdo que Javier Solana era secretario general de la OTAN, fue el que ordenó los bombardeos sobre Belgrado. Y llevamos ahí a nuestros soldados de reemplazo, con Marta Sánchez, etcétera, ¿no? Pero el caso está en que, claro, ahora mismo... Aquellos mismos de la OTAN no bases fuera, esos. No, pero bueno, que quiero decir que aunque eso fuera así, el hecho es que no es muy popular entre la izquierda. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos dos partes del gobierno, una que dice no queremos guerra, así de una manera tibia y tal, y luego otro que dice, que no quieres guerra, no te preocupes, te voy a dar 2 tazas. No solamente voy a ir allí, me voy a hacer la foto, sino que además voy a anunciar el mayor envío de esto. Y esto se une a el momento que vivimos la semana pasada, maravilloso, en el que Pedro Sánchez dijo que la única alternativa que tenía a la izquierda era él junto con Yolanda. Yolanda, que no tiene nada que ver con Ione Belarra. El desprecio que le está haciendo a Podemos es estratosférico. ¿Y qué ocurre ante ese maravilloso... que esto es mucha ironía. Bueno, ante ese desprecio, vamos a decirlo así. Lo que ocurre es que Podemos aguanta. Y aguanta porque sabe que si rompe el pacto, ya no hay nada. En su vida se van a ver en una mejor. Exactamente. Pierden el despacho enmoquetado, ¿eh? Y entonces, esto es una suma y sigue, porque viendo que estas, vamos a decirlo así, afrentas a Podemos no le hacen nada, no le hacen reaccionar, Pedro Sánchez se siente totalmente libre para actuar. Y sabe que si en algún momento parten las peras, él va a ser el hombre de Estado. Yo me he reunido con Zelensky, yo he estado aquí, yo estoy actuando como un hombre de Estado. No sois nadie. O sea, me parece que
hablando así irónicamente y en plan estratégico, ¿no? Como si esto fuera un tablero de ajedrez, el presidente lo está haciendo muy bien. No es usted conspiranoico, es simplemente objetivo. Don Luis. Bueno, esta visita, que yo creo que sí era interesante, tiene dos pantallas, una pantalla, digamos, nacional, digamos, una de venta nacional y otra pantalla de venta internacional. La de venta internacional es evidente, demostrar, digamos, un poco la unidad de los europeos y de cara al conflicto y de cara a la oposición al sátrapa Putin y además acompañada por la presidenta de Dinamarca, si no me equivoco, que ha ido a la visita. Una visita compartida. Hubiera preferido ir solo, me imagino. Pero si quiere ligar, que se lo pague él, por favor. Sí, pero bueno, vamos. Una mujer muy atractiva, por cierto. En cualquier caso, eso es una venta de cara a Europa, y la venta nacional es verdad, lo que decía José Francisco, que tiene un encaje difícil. Quiero decir, el gobierno está conformado por unos ministros que firman manifiestos, como bien has mencionado, junto con Chomsky, junto con Corbyn, junto con Correa, con lo mejor de la clase tal, firman unos manifiestos por la paz inmediata, sin mencionar en absoluto a Putin y dando a entender que, bueno, que no es que no tiene ninguna, o sea, que no tiene ninguna, que no ha sido realmente una invasión, que es una pelea entre dos enemigos de igual a igual, que no hay una agresión inconcebible, exactamente, que no ha habido ninguna agresión, y por otra parte digamos la parte socialista del gobierno, a la cabeza con el señor Sánchez, que mantiene una postura mucho más de Estado. Yo creo que todos los ucranianos, incluido el presidente Zelensky, yo creo que desearían menos visitas y más misiles, desearían menos apretones de manos y más munición. Yo entiendo que le había venido fenomenal esos 200 toneladas de nuevo material, sí. Pero yo creo que la oposición que está demostrando el ejército y las milicias ucranianas ante la invasión de Rusia sería más efectiva probablemente si los estados occidentales, incluido Estados Unidos, incluido Canadá, incluido lógicamente Inglaterra, y nosotros y la Unión Europea aportásemos, digamos, un poco más herramientas para afrontar esta Lo que quiere Zelensky son aviones, cazas es lo que necesita. Rubén. Este viaje es una vergüenza, es una enorme vergüenza que este señor, con la enorme cantidad de problemas nacionales que hay, se dedique a distraer y que además se dedique a repartir lo que no tenemos. Si quería hacer un viaje, yo le recomendaría directamente que se fuera a visitar los campamentos de niños saharauis, una región a la que está traicionando y en la que además ha hecho de lobista del peor expresidente del gobierno de España y del peor exministro de Asuntos Exteriores de España en la televisión, en horario de máxima audiencia, para decir que la única posibilidad es que el Sáhara o sea independiente o que sea una autonomía de Marruecos, cosa que es asquerosamente mentira, y que es una postura que paga Marruecos, Entonces, lo que tendría que haber dicho es haber planteado la posibilidad de que el Sáhara sea una autonomía o que vuelva a ser una provincia dentro de España. Porque precisamente, cada vez hay más datos y más información de que destruyeron los registros en el año 1975 y en el año 1976 de nacionalidad de miles y miles y miles de saharauis. Y cada vez hay más información de eso, aunque se intentó quemar y se intentó destruir todo en su momento. Entonces, mientras que tenemos problemas nacionales y exteriores muy fuertes, como que por esta traición y por esta actuación a sueldo de Marruecos nos están subiendo el gas y están teniendo tratos preferentes con Italia y con otros lugares, pues se dedica a distraer en una región en la que, como vengo sosteniendo, España nunca ha tenido ningunos intereses, y además mientras que nuestro prestigio sigue decayendo enormemente en toda Sudamérica, que nos consideraba, y ahora hablaremos de Argentina, que me corrijan si me equivoco, la madre patria, y mientras que se ha destruido toda nuestra imagen y mientras que se evitan los lazos
Yo quiero lazos fraternales con Argentina, con Ecuador, aunque sea con Correa, con Chile, por supuesto, con México, en lo que vamos tan mal, y lo siento, pero con el norte de Europa, por mucha Unión Europea que haya, es que apenas tengo lazos, ni tengo uniones, ni España ha tenido nunca interés ahí, y en la RUS de Kiev tampoco. Pues no se preocupe usted, que gracias a nuestro gobierno tenemos unos lazos con Venezuela y con el chavismo excelentes. Pero yo no me quiero limitar a Venezuela y ni siquiera no eso. No hay quien lo entienda, no sé lo que usted está pidiendo. De todas maneras, siguiendo con las teorías conspiranoicas y hablando del tema del Sáhara, este acercamiento a Marruecos y estas declaraciones que ha hecho ahora mismo Sánchez, que hablaba de genocidio, le acercan mucho a Biden, que yo creo que es el próximo objetivo fotográfico. Es decir, la foto que realmente persigue el presidente... Ya no necesitará corretear detrás de él por Bruselas, pero conseguirá que le reciba. No, yo creo que ese es el objetivo, es decir, está haciéndose amigo de su socio preferente en este lado del mundo, me refiero de Estados Unidos, que es Marruecos. No, es cierto. Luego ha ido a apoyar, entiendo que con armamento, pues las tesis de la OTAN, haciéndose, como si dijéramos... las tesis de Ucrania. Va a ser el anfitrión de la cumbre de la OTAN. Va a aumentar la inversión en defensa, tal como exigía Estados Unidos desde hace años. Ha restablecido las relaciones con Marruecos, socio prioritario de Estados Unidos, que reconoció y restableció las relaciones con Israel. Y, lógicamente, ahora se está poniendo del lado de Zelensky. Está claro que está tratando de agradar a Biden para que finalmente se haga la foto con él. Sí, y utiliza esa misma palabra, genocidio, que luego Biden dijo que era... que lanzó Biden, que era se le echaron encima, aunque luego hasta empiecen a dar la razón. Exactamente. Así que nada, simplemente lo apunto porque quizás dentro de unas semanas estamos hablando de, en vez de la foto con Zelensky, la foto con... Bueno, es una foto, pero es una foto... Otro apunte, 20 segundos. El séquito que se ha llevado. Se ha llevado un séquito, como está haciendo con toda otra serie de viajes, pagado por todos los españoles para que le doren la píldora de periodistas. Bueno, pues esta vez no sé si ha utilizado el Falcon porque ha ido por lo visto en Ha ido con el gordo, para que lo entienda la gente, ha ido con el gordo, ha ido con el Airbus. Ha volado hasta Polonia y en Polonia, con periodistas y a unos kilómetros de la frontera, 10 horas de tren durante toda la noche. Claro, que se les hace la boca agua por decir que van en el avión con el presidente. Oiga, ya está bien, si quieren ir... O se lo pagan ustedes, o lo paga su medio, o que lo pague quien sea, pero yo no quiero más medios subvencionados para actos de propaganda terribles como este viajecito. Bueno, como quiero decir, pues te queda tiempo, porque llevan subvencionándolos y todavía quedan legislaciones para seguiré denunciando. Sí, no me queda otra, lo seguiré denunciando. Pero la foto con Biden la van a tener pronto por la reunión de la OTAN, así que probablemente vaya, exactamente, que va a venir la OTAN y es anfitrión en cualquier caso. Correcto. Pero es cierto que está cumpliendo un papel de presidente de un gobierno, de un Estado de la Unión Europea, en la que se ve inmerso en una situación que probablemente a ninguno de sus presidentes ni de sus mandatarios les gustaría, que es el enfrentamiento, la invasión que ha habido en Ucrania. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que esta situación se está desarrollando en un gobierno en que parte de ese gobierno apoyó descaradamente el que no se enviasen material de guerra a Ucrania. Parte de ese gobierno son Putin lovers, quiere decir, son claramente apoyan claramente al señor Putin, y parte de ese gobierno se calla, porque yo no he visto ninguna reacción todavía después de la visita, a situaciones que resultarían tremendamente incómodas desde un punto de vista ideológico a ellos. Bueno, dime. No, simplemente ahora que ha dicho lo de Putin lovers, que me ha hecho mucha gracia, ahí hay otra paradoja divertidísima, que es, ahora que tenemos las elecciones en Francia y Marine Le Pen ha sido acusada ahora mismo por Macron de haber sido demasiado rusófila, nos encontramos con que la ultraderecha en Francia es acusada de rusófila y la Podemos, ultraizquierda en España, está siendo acusada de lo mismo. Entonces parece muy extraño, ¿no? Los extremos se atraen. Da la impresión de que los días que corren, quien quiera ofender a alguien le acusa de rusófilo, prescindiendo de que lo sea, no lo sea, o no usted a saber qué. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para contarles que justamente ahora se cumplen 40 años de la Guerra de las Malvinas. ¿Se acuerdan ustedes? Bien, hoy vamos a hablar con alguien que estuvo ahí hace 40 años como combatiente y que hoy, 40 años más tarde, está en Argentina como político. ¿Cómo ha cambiado Argentina en estos últimos 40 años, desde la Guerra de las Malvinas hasta hoy? ¿Ha sido para mejor? ¿Para peor? Una pausa y les contamos.
Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.